Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 5 de marzo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 16 de San Lucas, del versículo 19 al 31. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo, y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR, en mayúscula, para que vaya y lo busque y se suscriba. Hoy en el Evangelio de hoy nos habla del rico y Lázaro. Vemos en esta parábola, en este relato que nos cuenta el Señor, donde había una persona rica que se daba sus gustos, sus gusticos y sus gustazos, pero que a la puerta del rico había un pobre que se llamaba Lázaro. Vean que el pobre sí tiene nombre. Para Dios el pobre tiene nombre. El pobre es reconocido. El rico no tiene nombre. ¿Por qué? Porque el rico se olvidó de su hermano. Tenía a quien ayudar y no hizo propio por ayudarle, a tal punto que el pobre Lázaro deseaba alimentarse, ni que sea con las migajas que caían de la mesa del rico. El rico conocía al pobre, conocía el nombre y conocía a la persona, a Lázaro, pero nunca quiso hacer nada por él. Teniendo cómo ayudarle, no quiso ayudarle. Y después de la muerte es donde viene el rechinar de dientes, como lo dice la Biblia. Vean cómo lo dice el relato de este evangelio. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días.
Este hombre tenía dinero y se daba sus banquetazos. Todos los días comía regiamente, se daba sus gustos, estaba viviendo en una abundancia tremenda. Él vivía sobrado. Pero ¿quién estaba a la puerta del rico? Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Primer personaje, el rico. Segundo personaje, Lázaro. ¿Dónde estaba el pobre Lázaro? A la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico. ¿Qué era lo que quería el pobre? Por lo menos saciar su hambre. ¿Y dónde estaba? A la puerta del rico. Y el rico nunca quiso ver al pobre Lázaro. Nunca quiso darle por lo menos un plato de comida. Y sabiendo que él estaba a su puerta, y sabiendo que él hasta desperdiciaba la comida, todos los días se daba sus banquetazos, y no fue capaz de ver que a su puerta estaba aquel con hambre. Y eso pasa hoy en día con muchas personas que saben que la persona que vive al lado necesita y no son capaces de tenderle la mano. Nosotros tenemos que actuar como verdaderos cristianos, ayudar al que necesita, porque usted no sabe el día de mañana si puedo ser yo el que necesito de aquella persona, porque el mundo da muchas vueltas y nosotros los cristianos tenemos que estar preparados, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Murió el pobre, ¿y qué fue? El pobre que sí tenía nombre, el pobre que Dios siempre vela por los pobres, por el que sufre, por el que es humillado, por aquel que es marginado. Dios siempre los tiene presentes. Dios no se olvida de sus hijos. Aunque aquí tengamos que pasar pruebas innumerables, aunque aquí muchas veces tengamos que sufrir, téngalo por seguro que Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de los pobres, de aquellos que son humillados, de aquellos que son marginados, de aquellos que sufren en carne propia una enfermedad. Dios nunca se olvida de nosotros. Dios siempre nos tiene presentes. Y vean que este pobre, cuando murió, fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. No dice que lo enterraron y se murió y se olvidó el pobre, no. Para Dios no se olvida. Aquel que sufrió males aquí, Dios le va a dar el reino de los cielos. Y vean cómo lo dice, porque murió el pobre y fue llevado por los ángeles, pero murió el rico y dice que fueron y lo sepultaron, así cortado y raspado. El rico tuvo la oportunidad de hacer buenas obras, el rico tuvo la oportunidad también de salvarse, el rico también tuvo la oportunidad de poder salvarse ayudando al hermano, pero lo cegó su riqueza, lo cegó el orgullo, lo cegó la soberbia, lo cegó la avaricia, y no fue capaz de ver que a su puerta había un pobre con hambre, un pobre enfermo del cual él podía ayudar. ¿Por qué? Porque su riqueza, su mundo lo había cegado y no fue capaz de ver que a su puerta estaba la persona con el medio, con él se podía salvar. Aquel pobre que estaba ahí no estaba por estar, sino porque Dios lo había puesto ahí para que el rico tuviera la oportunidad de hacer buenas obras y de poder cambiar su vida. Pero el rico se dejó cegar por la riqueza,
por la soberbia, por el orgullo, por la avaricia, y no fue capaz de ver la persona que estaba junto a su puerta. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham. Vean que aquí es donde cambia todo el panorama. Aquel que recibió riquezas aquí en la tierra, aquel que se dio sus banquetazos, aquel que vivió la vida loca, el que vivió el libertinaje y que nunca tuvo tiempo para Dios y que nunca tuvo tiempo para ayudar al hermano. Cuando muera, ahí es donde cambia toda la cosa. Porque no es que muerto el perro se acabó la rabia, como dicen los hermanos separados, que cuando uno se muere se acabó y ya, no pasa nada. No. Para muestra un botón, lo vemos hoy en este evangelio. Murió el rico y fue a parar al infierno. No dicen que se murió y se acabó, no. ¿A dónde fue a parar? Al infierno. ¿Y estaba vivo? Sí. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios que lo dio. El espíritu no muere, muere la carne, pero el espíritu no muere. Por eso cuando a usted le digan que muerto el perro se acabó la rabia, es pura mentira. Porque muere la carne, pero el espíritu sigue vivo. ¿Se acuerdan que un día esto lo estábamos leyendo en Apocalipsis 6:9? ¿Dónde estaban las almas de los justos, de los que habían sido degollados, de los que habían sido muertos aquí en la tierra? Estaban junto a Dios y gritaban en alta voz que estaban vivos, vivos, vivos. ¿Y que estaban pidiendo? Justicia. ¿Por quiénes? Por aquellos que los habían matado aquí en la tierra. Estando en el infierno en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. ¿Dónde estaba el rico? En el infierno. ¿Dónde estaba Abraham? El que había recibido males, el que había estado enfermo, el que quería alimentarse por lo menos de lo que caía de la mesa del rico. En el regazo de Abraham. Estaba en los cielos. Ya para él se había acabado el tormento. Ya para él se había calmado el llanto, el sufrimiento, el hambre. Ya él estaba en el regazo del padre Abraham. Y el rico estaba sufriendo. Aquel que había recibido todos los bienes, todos los gustos, los gusticos y los gustazos, el que se había dado todo tipo de placeres, ¿dónde estaba? En el infierno. Le duró poco la alegría. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque las riquezas no nos dan la felicidad. Las riquezas no nos pueden comprar la vida eterna. Por eso aquí usted puede vivir 100 años disfrutando de su plata. Pero si usted no fue capaz en esos 100 años hacer algo por tu prójimo, acercarte a Dios, dar al necesitado, tú puedes ir a parar al infierno. Decía una frase muy famosa de San Agustín: quien tiene a Dios, lo tiene todo. Quien tiene todo y no tiene a Dios, no tiene nada. Como le estaba pasando a ese rico, que aquí en la tierra él lo tenía todo, pero nunca tuvo amor por el prójimo. ¿Y qué pasó al final? Fue a parar al infierno. Por eso las riquezas no me aseguran a mí nada. Las riquezas Dios se las ha dado al hombre para que dé al hermano, para que ayude a sus hermanos, no para que acumule, no para que se llene de avaricia, no para que se llene de soberbia, no para que pisotee al pobre, sino para que las ponga al servicio de los demás, para que sea capaz de desprenderse y dar alimento al que lo necesita. Estando en el infierno en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. ¿Estaba vivo o no estaba vivo el rico? ¿Dónde estaba? En el infierno.
¿Y estaba vivo? Sí, estaba vivo. ¿Por qué? Porque muere el cuerpo, muere el polvo, vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios que lo dio. ¿Y dónde fue a parar el rico? Al infierno. ¿Y qué era lo que gritaba? Padre Abraham, pídele a Lázaro. Ve que sí conocía a Lázaro. Ven que él sí sabía que a su puerta estaba Lázaro, que había una persona enferma, que había una persona necesitada. Pero ¿dónde fue a reconocerlo? ¿Dónde fue a hablar de él? ¿Dónde fue a pedirle ayuda? En el cielo, ya donde no había nada que hacer. Ahora es el rico el que le pide ayuda a Lázaro. Ahora es el rico el que le pide a Abraham que mande a Lázaro a mojar la punta de su lengua porque lo atormentan las llamas. Pero cuando él estuvo en la tierra, no fue capaz de ver que Lázaro estaba sufriendo. No fue capaz de ver que Lázaro tenía hambre. No fue capaz de ver que Lázaro estaba enfermo. Pero cuando él se ve en el sufrimiento, ahí sí se acuerda de Lázaro. Ahí sí se acuerda que él le puede ayudar. ¿Y qué le dice el padre Abraham? Estando en el infierno en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, a Lázaro en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo, y refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. ¿Qué estaba sufriendo el rico o no estaba sufriendo? Estaba sufriendo. ¿Dónde? En el infierno. ¿Y qué lo están atormentando? Las llamas. Eso es para que ustedes vean que el infierno sí existe, porque hay muchas personas que viven como que si el infierno no existiera, y por eso hacen y deshacen y viven en un libertinaje. Pero el infierno existe. ¿Y quiénes son los que van a parar al infierno? Los rebeldes, los que no quieren creer en la palabra de Dios, aquellos que no quieren cambiar, aquellos que no quieren tener una verdadera conversión, aquellos que creen que la palabra de Dios no se cumple. Esos son los que pueden ir a parar al infierno. ¿Por qué? Por no querer creer en la palabra de Dios, por no querer llevar la fe también a la obra. Dice, Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. ¿Qué le recuerda el padre Abraham? Que él recibió su felicidad, su riqueza, que él creyó que era para toda la vida, que él creyó que esa felicidad le iba a durar toda una vida, le duró solo un momento. Pero él recibió, pero no supo manejarlo. Se dejó cegar por la riqueza, se dejó llevar de la soberbia, se dejó llevar por la avaricia y no fue capaz de abrir los ojos. Vean que la riqueza es solo por un momento. Vean que aquellos que se creen tener dinero y que creen que el dinero es todo, vean que al final de nada les va a servir. Cuando lleguen a la presencia de Dios, si no supieron actuar, si no supieron manejarlo, si no supieron darse cuenta que a la puerta de sus hogares había un pobre o había un necesitado y no fueron capaces de ayudar, al final, ¿qué se van a encontrar? En medio de tormentos, en medio de llamas. ¿Y las riquezas dónde quedaron? En la tierra. Otros las están disfrutando. De nada les sirvió. Dice, Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Él recibió la riqueza, Lázaro recibió males, enfermedades. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Vean cómo se invierte. Allá el rico pasaba sus lujosos banquetes, sus espectaculares banquetes. Se daba sus gustos, sus gusticos y sus gustazos. Tenía y vestía como él quería. Mientras que Lázaro estaba lleno de llagas. Mientras que Lázaro pasaba hambre. Él se daba sus gustos, sus gusticos y gustazos.
pero cuando muere se invierte la moneda. Y es aquí donde nosotros tenemos que ponernos pilas y tenemos que darnos cuenta que la riqueza, que las alegrías que nos ofrece este mundo son un instante, que no nos van a ayudar para la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que con ese dinero ganarnos el reino de los cielos. ¿Cómo? Ayudando al prójimo, dando al necesitado, haciendo buenas obras. ¿Para qué? Para que el día de mañana que yo muera, cuando el Señor me pida cuentas, aquí está lo que yo hice. Ayudé al necesitado, al huérfano, al hambriento, curé al que estaba enfermo. ¿No se acuerdan allá lo que dice en el juicio final? Tuve hambre y me diste de comer, allá en San Mateo 25:31. Estuve en la cárcel y me visitaste, estoy enfermo y me curaste. ¿Se acuerdan el juicio final? ¿Cómo nos va a ayudar las buenas obras? Las obras de misericordia. Se invirtió la moneda. Dice, y tú en cambio encuentras tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó, entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Qué está haciendo el rico? Rogándole al padre Abraham. Vean que para aquellos que dicen que los muertos no pueden rogar, para aquellos que dicen que cuando uno muere se acabó, ¿dónde está el muerto? En el infierno. ¿Y qué está pidiendo? Está rogándole al padre Abraham. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Entonces te ruego, dice, entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Ya él viéndose en el infierno y viéndose que estar ahí está rodeado de tormentos, que está sufriendo, él no quiere que sus hermanos vayan también ahí. Entonces le pide al padre Abraham que envíe a Lázaro. ¿Y qué le responde el padre Abraham? Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ya ellos tienen quienes les prediquen, ya ellos tienen quienes les digan qué tienen que hacer, ya tienen quienes prediquen la palabra de Dios. Si ellos no quieren hacer caso, pues allá ellos, porque también el rico tuvo su oportunidad y no quiso hacer caso y no quiso creer en la palabra de Dios. Pero ahora, como se ve rodeado de tormentos, él no quiere que también sus hermanos vayan ahí. Pero ellos también tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen la ley, tienen la palabra de Dios. Que las escuchen, que le hagan caso si no quieren venir a parar ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos pide hoy el Evangelio? Que nosotros tenemos que poner cuidado lo que dice la palabra de Dios. Si no queremos ir a parar al lugar de tormento. La palabra de Dios se cumple. Le guste a usted o no le guste, quiera creer usted o no quiera creer, pero la palabra de Dios se cumple. Y Dios nos pone que escojamos la vida o la muerte. Si nosotros escojamos la vida, vamos a centrarnos como el pobre Lázaro en los regazos del padre Abraham. Pero si nos revelamos como el rico, vamos a ir a parar al lugar de tormento. Que el Señor les bendiga.